Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Hoy vamos a analizar la vida de una de las figuras más fascinantes y francamente extrañas de la historia, el conde de Saint-Germain. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos, registros de las cortes europeas del siglo XVIII, textos esotéricos que parecen salidos de una película de fantasía y hasta, teorías de conspiración de Internet bastante recientes. La misión es intentar separar los hilos de este personaje. Era un diplomático genial, un alquimista que encontró la inmortalidad, un maestro espiritual o el mejor farsante de la historia. Es que esa es la pregunta clave, ¿no? O sea, ¿dónde termina el hombre de carne y hueso y dónde empieza el mito que él mismo construyó? Para tratar de entenderlo, creo que lo mejor es analizar su identidad en, digamos, 3 niveles. Primero, la figura histórica, lo que podemos verificar en los archivos. Lo tangible. Exacto. Después, la leyenda del inmortal, que él mismo se encargó de sembrar. Y finalmente, la entidad casi divina en la que se convirtió mucho después de su muerte. De acuerdo, me parece un plan perfecto. Antes de meternos en la locura de la inmortalidad y la magia, vamos a aterrizar esto. ¿Qué nos dicen los archivos? ¿Quién era, con certeza, este hombre? Históricamente fue una persona muy real y sobre todo muy visible en las cortes europeas del siglo XVIII. Su origen exacto es un misterio, lo cual, ya es un buen comienzo para una leyenda. Claro. Sin embargo, la teoría más aceptada, basada en correspondencia privada de la época, es que era hijo ilegítimo de Francisco Rákóczi II, príncipe de Transilvania. Eso explicaría muchas cosas. El acceso a la nobleza, su educación impecable y sobre todo el dinero, porque parece que nunca le faltaba. Exactamente. Su supuesto linaje real justificaría por qué tenía los modales, la educación y aparentemente los fondos para moverse como pez en el agua entre la realeza europea, a pesar de no tener un título o tierras conocidas que respaldaran su riqueza. Y a diferencia de la leyenda del hombre que nunca muere, los registros históricos sí tienen un final para él, ¿o no? Sí, y es un final bastante concreto. Oficialmente, el conde de Saint-Germain falleció el 27 de febrero de 1784 en Eckernförde, Alemania. ¿En Alemania? Sí, murió en casa de su amigo y mecenas, el príncipe Carlos de Hesse-Kassel. Y no es un rumor, hay constancia de su funeral y entierro en los registros de la iglesia local. Así que, por lo menos en papel, el hombre sí murió. Pero claro, nadie lo recuerda por su muerte, sino por lo que hacía en vida. Las fuentes que revisamos están llenas de descripciones de sus habilidades. Y no son cosas menores. Era políglota, músico, científico. Y no a un nivel de aficionado, sino de virtuoso en todo. Tomemos los idiomas. Testigos de la época, como Voltaire, que no era precisamente fácil de impresionar, afirmaban que hablaba al menos 8 idiomas a la perfección. 8. Sí, francés, alemán, ruso, sánscrito, hasta chino. Y lo más increíble es que lo hacía sin acento alguno. Parecía ser nativo de todas partes. Además de ese don para los idiomas, era un artista consumado. Leí que algunas de sus composiciones musicales todavía existen. Era un violinista y compositor excepcional. En el Museo Británico se conservan varias de sus partituras y se pueden escuchar grabaciones hoy en día. Son piezas del barroco tardío, complejas y elegantes. Esto no es leyenda, es un hecho. Ok, hasta aquí tenemos a un hombre increíblemente culto y talentoso. Pero sus habilidades daban un giro mucho más extraño, hacia lo que muchos llamaban alquimia. Y aquí es donde su genio realmente brilla, porque su magia estaba fundamentada en ciencia real y avanzada para su tiempo. Por ejemplo, desarrolló tintes para telas que no se desteñían, un problema químico enorme en esa época. ¡Wow! Pero su gran truco era afirmar que podía eliminar las impurezas de los diamantes. O sea, no era solo un charlatán, ¿de verdad tenía conocimientos prácticos? Exacto, y esa es la clave de su éxito. Su leyenda se construyó sobre una base de resultados tangibles. Imagina la escena. Estás frente a un noble rico, tomas una de sus joyas con un defecto visible y, a través de un proceso químico que nadie más entiende, le devuelves una gema curada más valiosa. Claro. Cuando puedes hacer eso, tus afirmaciones más extrañas, como tener un elixir de la vida, de repente suenan mucho más creíbles. Usaba la ciencia como teatro. Entiendo.
construyó su credibilidad con hazañas verificables para vender el paquete completo. Y ese paquete incluía ser un jugador político importante. Sin duda, el rey Luis XV de Francia confiaba plenamente en él y lo utilizó como diplomático y espía en misiones secretas. Su misión más famosa fue intentar negociar un tratado de paz durante la Guerra de los 7 Años, actuando como un canal extraoficial para el rey. Era un hombre con acceso a los niveles más altos del poder. Totalmente. Y es justo ahí, en la cima del poder francés, donde la historia se pone buenísima. ¿Cómo pasa este genio multifacético de ser un cortesano influyente a ser conocido como el hombre que nunca muere? Él mismo fue el arquitecto de ese mito. Apareció en la corte francesa alrededor de 1758, aparentando unos 45 años. Lo fascinante es que las personas que lo trataron durante los siguientes 20 o 30 años juraban que su apariencia no había cambiado en lo más mínimo. Ni un poco. Nada. No es que envejeciera bien, es que parecía estar congelado en el tiempo. ¿Pero fue solo una impresión general o hubo un momento específico, una chispa que encendió la mecha de la leyenda? Hubo una chispa muy específica, una anécdota tan perfecta que casi parece inventada. Involucra a la anciana condesa de Gorgi. Cierto, recuerdo haber leído esto. Ella lo ve en una fiesta y se queda en shock porque jura que lo conoció 50 años antes en Venecia y que luce exactamente igual. Precisamente. Y la respuesta de Saint-Germain es una clase magistral de cómo construir un mito. No dice, no, se equivoca, no lo niega. ¿Qué le dijo? Simplemente sonríe y le dice, yo soy muy viejo, señora. No confirma nada, pero lo insinúa todo. Esa ambigüedad calculada fue lo que hizo que la leyenda fuera imparable. Y entonces Voltaire le puso el apodo. Exacto. Fue Voltaire quien, con su sarcasmo habitual, lo bautizó como el hombre que lo sabe todo y nunca muere. Y el apodo se le quedó para siempre. Y lo más increíble es que la leyenda no se detuvo con su muerte registrada en 1784. La gente siguió viéndolo. Aquí es donde el mito se independiza por completo de la realidad. Se dice que fue visto durante la Revolución Francesa, intentando advertir a María Antonieta del peligro que corría. ¡Wow! Luego, supuestamente, reaparece en el Congreso de Viena en 1815 como si fuera un observador inmortal de los grandes momentos de la historia europea. De acuerdo, un inmortal que pasea por la historia de Europa es una cosa. Pero luego la leyenda da un giro aún más oscuro y salta al Atlántico. ¿Cómo es que Saint-Germain termina conectado con vampiros en Nueva Orleans? Es una leyenda urbana fascinante del siglo XX. La historia cuenta que en 1902, un hombre rico y excéntrico llamado Jacques Saint-Germain se instaló en el barrio francés. ¿El mismo nombre? Prácticamente el mismo. Daba fiestas extravagantes, pero era conocido por su extraño comportamiento. La leyenda explota cuando una mujer que lo acompañaba salta de su balcón alegando que él la había mordido en el cuello. Saint-Germain desapareció misteriosamente antes de que la policía pudiera interrogarlo. ¿Y qué encontraron en su casa? Aquí es donde la leyenda se vuelve puro folclore. Se dice que la policía encontró botellas de vino en su despensa que no contenían vino, sino sangre humana. No puede ser. No hay ninguna prueba real de esto, por supuesto, pero la historia fue tan potente que conectó para siempre el mito de la inmortalidad de Saint-Germain con el del vampirismo americano. ¡Qué locura! Pasamos de un espía del siglo XVIII a un vampiro de Nueva Orleans. Y de ahí, el personaje evoluciona de nuevo hacia una figura casi religiosa. ¿Cómo se da esta transformación? Lo fascinante es cómo su figura fue adoptada y reinterpretada por nuevos movimientos. En los siglos XIX y XX, corrientes esotéricas, principalmente la teosofía, lo rescataron del folclore. Para quienes no conozcan el término, ¿qué es exactamente la teosofía y por qué Saint-Germain era el candidato perfecto para ellos? La teosofía, popularizada por Elena Blavatsky, es una doctrina que busca una sabiduría divina oculta, supuestamente presente en todas las grandes religiones. Postula la existencia de maestros ascendidos, seres iluminados que guían a la humanidad en secreto. ¡Claro! Y un personaje misterioso, supuestamente inmortal y poseedor de conocimientos secretos como Saint-Germain, pues encajaba a la perfección en ese panteón. Entonces lo convierten de un inmortal en la Tierra a un guía espiritual cósmico. Exacto. Le asignan un rol específico, ser el guardián de la llama violeta, que en estas creencias es una energía espiritual capaz de transmutar el karma negativo y purificar el alma. ¡Wow! Y no solo eso, le atribuyen reencarnaciones en figuras clave de la historia para demostrar que su alma ha estado guiando a la humanidad desde el principio. ¿Y qué tipo de figuras?
La lista es impresionante. Se dice que fue el profeta Samuel del Antiguo Testamento, San José, el padre terrenal de Jesús, el mago Merlín de la leyenda artúrica y una de las más populares, Francis Bacon. Francis Bacon, el que algunos dicen que escribió en las obras de Shakespeare. Ese mismo. Para ellos, Saint-Germain ya no era un hombre que vivía mucho tiempo, sino un alma inmortal en una misión a través de los siglos. Y además de este lado filosófico, está su faceta de mago práctico, que viene de los libros que se le atribuyen. Sí, y son dos obras que representan perfectamente las dos caras de su mito. Por un lado está la Santísima Trinosofía. Es un texto profundamente simbólico, una alegoría sobre el viaje de un iniciado para alcanzar la iluminación. Más filosófico. Mucho más. Pero por otro lado, tienes el llamado libro triangular. A ver, esto es básicamente un grimorio, un manual de magia ceremonial en toda regla. O sea, un libro de hechizos. Literalmente. Y este libro no habla de la iluminación del alma, sino de poder terrenal. Promete enseñarte a encontrar tesoros hundidos, descubrir minas de oro y, lo más importante, rituales para prolongar la vida. Este libro es la supuesta fuente de su riqueza y longevidad. Es increíble cómo una figura del siglo XVIII sigue siendo tan relevante. Ha sido absorbido incluso por teorías de conspiración muy modernas. Si conectamos esto con el panorama actual, vemos que su figura es increíblemente maleable. Por ejemplo, en ciertos círculos de Internet vinculados a teorías como NESARA, YESARA. Espera, explícanos qué es eso, porque suena muy complejo. En resumen, es una teoría de la conspiración que postula la existencia de un programa económico secreto que está a punto de ser implementado a nivel mundial para perdonar todas las deudas. ¿Todas las deudas? Todas. Hipotecas, tarjetas de crédito, todo. En esta narrativa, se cree que fue Saint-Germain quien hace siglos creó un fondo de prosperidad mundial con una cantidad inimaginable de oro, y que ese fondo es el que financiará este reseteo global. O sea que pasa de maestro espiritual a una especie de libertador económico secreto. Exactamente. Es la última reencarnación de su mito. Y para los que prefieren la ciencia ficción, también hay otra teoría, que no era inmortal, sino un viajero del tiempo. Claro, eso explicaría su conocimiento avanzado y sus apariciones. Justo. Es que hay tantos detalles fascinantes en las fuentes. Uno de los que más me llamó la atención es el de sus hábitos alimenticios. Estaba rodeado de los banquetes más lujosos de Europa, pero nadie lo veía comer. Era parte de su espectáculo. Se presentaba en las cenas, entretenía a todos con sus historias, pero solo bebía agua o vino. Esto, por supuesto, alimentaba los rumores de que no necesitaba comida para vivir. ¿Y cuál era la realidad? La realidad, según algunos relatos, era que en privado seguía una dieta increíblemente estricta. Avena, pechuga de pollo y un té de hierbas que él mismo preparaba y llamaba su té de la vida. ¿Y se sabe qué llevaba ese té? Se cree que era una mezcla de zen y flor de saúco, que son laxantes y diuréticos. No era un elixir mágico, sino una bebida depurativa. Y como un guiño moderno a esto, hoy existe un licor de flor de saúco muy popular que se llama, precisamente, Saint-Germain. ¡Qué buen dato! Y no podemos dejar fuera la leyenda que lo conecta con la fundación de los Estados Unidos. Esto suena a una escena de película. Totalmente. Es una leyenda muy arraigada en la masonería estadounidense. La historia cuenta que el 4 de julio de 1776, en Filadelfia, los delegados dudaban en firmar la Declaración de Independencia. Sabían que si lo hacían, serían colgados por traición si la revolución fracasaba. Era un riesgo enorme. Gigantesco. Y justo en ese momento de duda, un hombre misterioso, un profesor que nadie conocía, irrumpió en la sala y dio un discurso tan poderoso y apasionado sobre la libertad que encendió el coraje de todos. ¿Y los convenció? Los convenció. Cuando terminaron de firmar, buscaron al hombre para agradecerle, pero había desaparecido sin dejar rastro. Muchos creen que ese misterioso orador fue Saint-Germain. Y no solo influía en la política, sino también en cosas más mundanas como la belleza. Era una especie de influencer de la corte. Tenía un lado increíblemente práctico. Mientras las damas de la corte se envenenaban lentamente usando cosméticos a base de plomo, él creaba lociones y cremas de belleza para ellas. ¿Con qué las hacía? Análisis modernos de sus posibles recetas sugieren que usaba ingredientes como sándalo y aceites esenciales. Eran más seguros, más efectivos y de nuevo parecían milagrosos en comparación con los productos tóxicos de la época.
Entonces, después de este recorrido tan completo, ¿qué nos queda? Vimos al diplomático, al músico, al espía, al inmortal, al maestro ascendido y hasta al teórico de la conspiración. Yo creo que la fascinación por Saint-Germain reside en que es el lienzo en blanco perfecto. Históricamente fue sin duda un hombre brillante, probablemente un espía que fue muy inteligente al fabricar un aura de misterio a su alrededor. ¿Quizás mintiendo sobre su edad para ganar influencia? Es muy probable, pero esa construcción fue tan poderosa que adquirió vida propia y sobrevivió a su muerte. Y cada época le ha dado el rostro que necesitaba. Exactamente. El siglo XVIII, obsesionado con la razón, anhelaba la vida eterna a través de la alquimia. El siglo XX, buscando respuestas espirituales, anhelaba la iluminación. Y nuestro siglo XXI, lleno de desconfianza en las instituciones, anhela una liberación económica milagrosa. Saint-Germain es siempre el reflejo de los mayores deseos de cada era. Y para dejar a quien nos escucha con una última pieza de este rompecabezas, hay que mencionar la leyenda final sobre su muerte. Porque, aunque tenemos un registro oficial de su entierro, el mito no podía terminar ahí. La leyenda cuenta que años después, cuando su ataúd fue abierto por alguna razón, lo encontraron completamente vacío. ¡Qué final! Nos deja con una pregunta final que queda flotando en el aire. ¿Fue solo un último adorno para una historia ya increíble? ¿O es que el hombre que nunca muere simplemente decidió que era hora de continuar su camino?